podcast donde el futuro no se estudia, se programa. Yo soy Mauricio. Y yo, Alison, y les traemos un tema bastante controversial sobre la inteligencia artificial. ¿Es nuestro amo o aliado? Y por eso el día de hoy estamos con dos especialistas. Maite Vizcarra, especialista en temas de investigación y tecnología, y con el prestigioso decano de nuestra carrera de ingeniería, Hernando, de la Universidad Científica. Bueno, empecemos con este tema. ¿Quiénes somos ahora? ¿Qué es la IA para nosotros? Aquí como estudiantes estamos muy preocupados porque ha llegado al punto donde sentimos que nos está reemplazando. Y queríamos saber para ustedes, primero Maite, ¿la inteligencia artificial puede llegar a reemplazar a los estudiantes universitarios? No, yo creo que no. Lo que pasa es que estamos frente a una tecnología que nunca hemos experimentado como raza humana. Digamos que lo que creo es que estamos en una etapa de transición para aprender cómo usarla, porque definitivamente algunas de las cosas que hacemos hoy no las vamos a hacer de igual manera a través de estas tecnologías, ¿no? Hay mucho temor porque, claro, algunas cosas que hacemos hoy las hacen mejor las inteligencias artificiales. Buscar, redactar, corregir, armar un documento. Entonces, si esas cosas las pueden hacer mejor las inteligencias artificiales y más rápido, nosotros podríamos pensar, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Y eso implicaría desarrollar otras habilidades o mejorar algunas acciones que antes no hacíamos. No sé, ¿tú qué opinas? Sí, no, de acuerdo. Primero, saludarlos y agradecer por el espacio y hablar de este tema. Me encanta conversarlo, debatirlo y ver diferentes puntos de vista. Quizás mi primera respuesta es como decano, se puede decir, está cerca de los alumnos, escuchar que a los alumnos y los nuevos jóvenes expresen su preocupación sobre un tema, ya de por sí es un avance. O sea, ellos están expresando una incomodidad, un temor, ¿no? Y si es algo tecnológico que un poco está dentro de nuestro ámbito, mucho mejor, ¿no? Ahí quizás también recogiendo el título del capítulo, que es Amo o Aliado, mi primera respuesta rápida es que quizás por la generación podemos ir cambiando qué tanto va a afectar, ¿no? Una generación quizás más como la nuestra va a ser de momento más un aliado porque estamos con algo nuevo y lo estamos utilizando para nuestras labores profesionales, y quizás ya con unas generaciones que vienen quizás por el lado de ustedes hacia abajo, ¿no? Ahí está un poco más complicado ver qué tan amo va a ser realmente la inteligencia artificial para esos lados, ¿no? Y también te respondo como padre, tengo dos hijas menores, y yo estoy pensando el colegio va a adoptar la inteligencia artificial, cómo la va a adoptar, qué van a aprender ellas, pero que también qué cosas nuevas van a tener que aprender, ¿no? Pues es un tema de evolución, y quizás como respuesta yo creo que todos tenemos que evolucionar, siempre abrazando las cosas nuevas que existen y viendo el lado positivo a todo, ¿no? Eso de la generación que dices es bastante real porque, podemos decirlo, ahorita los universitarios, por ejemplo, de la Universidad de Harvard, MIT, están diciendo como, ya no nos va a servir, nosotros no vamos a servir, mejor dejamos de estudiar, presentamos nuestras startups y hacemos todo esto porque la inteligencia artificial ya está haciendo todo. Y ahora también porque la inteligencia artificial, antes un proyecto podía demorar meses, un mes, 2 meses, investigación, estructura, trabajo, redacción, que ahora está... Pero ahora la inteligencia artificial lo hace en cuestión de segundos prácticamente, y es cuestión de pulirlo, organizarlo, y eso hace que muchos estudiantes, incluyéndonos, hasta algún punto nos sintamos un poco inútiles, porque vemos la practicidad de la herramienta y es como que el aprendizaje adquirido queda un poco atrás. No sé qué opinan al respecto a eso. Sí, mira, ahí un poco también tocando el tema de lo que ha comentado Alison, y a ver si coincidimos en esto. Yo tengo una posición bien marcada. Yo soy fanático de los startups, emprendimientos, y como ingeniero soy bien a favor de que se creen desde el punto de vista de tecnología, ¿no? Claro. Si hacemos referencia a Estados Unidos, Europa, Meta, Netflix en Estados Unidos o Spotify en Europa son empresas tecnológicas creadas por personas que tienen carrera, un background tecnológico, ¿no? Lamentablemente en Perú los emprendimientos buenos que existen son emprendimientos de carreras quizás más marketing, administración, emprendimientos gastronómicos, pero las carreras que represento no son las líderes en creación de emprendimientos, ¿no? Entonces, yendo un poco en paralelo con el dilema de Harvard, MIT, tenemos pues que hay dos lados de opiniones marcadas porque en Estados Unidos se genera, ¿no?, la tecnología. Yo acá quería que imaginen, los alumnos de diferentes carreras creen con inteligencia artificial soluciones para temas de comunicaciones, marketing, agro, medicina, ¿no? Entonces sería más bien utilizar esta ventaja de una nueva tecnología para aprenderla y aprovecharla para crear cosas nuevas. No sé por ahí qué te parece. Pero además algo que has hecho bien interesante es que entonces ¿qué aprendemos o qué hacemos?
Y yo creo que tenemos que seguir aprendiendo porque estas tecnologías, las IAs, trabajan en función al contexto. ¿Eso qué quiere decir? ¿No? O sea, nosotros usamos el ChatGPT o Gemini, la que fuese, le preguntamos a través de esto que le llamamos el prompt, ¿no es cierto? Claro. Que en innovación se llama iterar. Le doy una pregunta, ella me responde y en verdad lo que estamos haciendo es conversar, que esa es la gran distinción respecto de las otras tecnologías que hemos visto, ¿no? Y de hecho mucha gente cuando interactúa con la inteligencia artificial cree que está frente a un buscador como Google y eso es un error, porque en verdad lo que tengo que hacer es contextualizar y el contexto implica conversar con la inteligencia artificial y tener un conocimiento atrás. Quien Claro. tiene más conocimiento hace mejores preguntas. Quien tiene más experiencia también. Entonces, si tú dices, no, no estudio nada, porque, entonces, ¿cómo le vas a preguntar bien? ¿Te das cuenta? Entonces, en verdad, al final sí necesitas tener algunos conocimientos de base, pero aquí la pregunta es, ¿cuáles son esos conocimientos ya mínimos o en verdad de base que tenemos que seguir rescatando y cuáles empezar a desechar? Porque claramente, como Sí. tú dices, por ejemplo, redactar, ¿cuánto tendríamos que aprender ahora? Porque la inteligencia artificial lo va a hacer mejor que tú, por ejemplo, ¿no? Sí. Claro, estamos buscando como una inmediatez e incluso, como bien dices, se necesita un prompt y eso lo haces humanamente sabiéndolo. Claro. No puedes pedirle porque te puede dar algo que le va a dar a 1000 personas más, Así es. pero ¿dónde está esa esencia que queda? Lo diferencial. Es lo que como tú le preguntas, ¿no? Entonces, por eso es que yo lo que creo es que la inteligencia artificial al final del día nos va a hacer más humanos, Sí. porque captura mucho de tú cómo le hablas, porque en verdad le hablamos, ¿no? Y qué cosa le dices, cómo le preguntas, cuántas veces le has preguntado. Mira, hay unos papers muy interesantes que incluso han estudiado la forma en que tú te diriges a la IA, ¿no? Si le dices por favor, si le saludas o si eres cortante. Entonces, según como tú le vayas hablando, la respuesta. Entonces, también hay un componente muy grande de tu propio acervo, ¿no? Sí, ahí si me permites, aprovechando tu expertise, Maite, y también para ustedes, hablaste del tema de contexto, que es algo súper importante y sobre todo en contexto peruano, que estamos a un año quizás de elecciones, ¿no? Un año muy importante el próximo año. El tema del contexto de inteligencia artificial es vital y un poco recuerdo que hay casos publicados, por ejemplo, de las elecciones de Obama que influenció bastante con temas de redes sociales, ¿no? Y cómo ves esa perspectiva, por ejemplo, para ustedes que son nuevos votantes, por ejemplo, cómo puede influenciar ese lado? Pero más bien le preguntaría a ustedes, Es mi primera vez votando. ¿no te crees? Sí, estoy balanzada. Wow. La verdad es que Preocupado, preocupado, en realidad, pero sí no voy a mentir, no es como que tenga toda esa información en la mano y sí, no se me ha pasado a preguntarle a ChatGPT como, oye, dame los resúmenes de qué están diciendo tal candidato y así, porque de qué sirve, sirve. Pero no. ¿Sabes por qué? Porque aquí hay que distinguir entre las inteligencias artificiales que son más abiertas de las propietarias. ChatGPT abierto va a responderte en función a la A información. todo lo que encuentra en la web, General. ¿verdad? Exactamente. Sí. Como es tan amplio, no necesariamente te va a dar otra vez lo que tú quieres en detalle. Por eso es que ahora se hablan de inteligencias artificiales mucho más dedicadas que están contra una base de datos, ¿no? Ahí tú los puedes contar un poco más lo de la... Sí, claro. Además, un poco ya contexto académico, ahora sí, hay como 4 aristas principales que tienen que ver con el desarrollo de esta tecnología. Lo primero es el software, que es donde nosotros accedemos a hacer el prompt, todas las consultas. La máquina, el servidor que está detrás, que lo procesa, que es el servidor caro. Por eso se dice que cada vez que le agregamos una palabra, no sé, por favor, a ChatGPT o a un agente, les cuesta, ¿no? Les cuesta centavos de dólares, no sé, el procesamiento, ¿no? Pero tenemos 2 espacios que, por ejemplo, en Perú, país por desarrollarse, tienen que trabajar. Uno es el expertise, el conocimiento, no solamente consumir, sino también producir, ¿no? Todo lo que les comento de habilidades, que ahí tenemos mucho campo para avanzar. Y el otro es justamente la información, ¿no? Los datasets, los modelos ya no generales, sino puntuales por país, por industria, necesitan información, ¿no? Entonces, digamos acá, en una universidad tenemos mucha información de diferentes carreras, en el tema contexto político tenemos mucha información dispersa, pero ¿cómo hacemos para transformarla en una base de datos curada, filtrada, Claro. para quien la consuma pueda tener información sin sesgo, ¿no? Que es otro punto también controversial por el lado del uso de inteligencia artificial, ¿no? Con respecto al sesgo, ¿qué tan influenciada puede estar la inteligencia artificial desde, por así decirlo, toda la información que puede recopilar? Porque no podemos encontrar un filtro en sí. Yo le puedo preguntar a la inteligencia artificial algo sobre la presidenta Claro. y va a recolectar información de De lo que 1000 fuentes Que soy- y estoy totalmente seguro que alguna de esas informaciones no está totalmente filtrada y correctamente. Es una buena pregunta.
como decíamos, como hoy día hay aplicaciones que además, hay que decirlo, son comerciales, ¿no? O sea, Sí, pues. no son neutras, y eso nos lleva a un detalle interesante para los ámbitos académicos, de si es necesario, por ejemplo, que las universidades creen sus propias inteligencias artificiales, ¿no? Mejor curadas, etcétera, con datos, ¿no? O sea, ni siquiera información, sino datos propios, para que se eviten los sesgos, ¿no? Ahora, claro, si yo le pregunto hoy día al ChatGPT o alguna de estas inteligencias artificiales sobre Dina Boluarte, te va a responder en función a la información que está disponible y a un tiempo, a una fecha específica. De hecho, Hay un límite que tienen. exactamente, las IAs te deben decir está actualizado hasta tal fecha. Exacto. Tú pregúntale, Sí. ¿tu información hasta cuándo está actualizada? Hasta hace un año. Te lo tiene que decir por un tema ético tuyo, pero también del propio fabricante. Entonces, por eso digo, pero ¿cómo nos damos cuenta si en verdad nos está engañando o no? Creo que es pensamiento crítico. De nuevo está el ser humano que ahí aporta. Claro. Porque igual Contrastas, Alison, ¿no? Porque no te puedes quedar con la Claro. primera respuesta, pues tienes que seguir ahí dándole... Uno busca una contraparte, a ver si esto es verdad o no es verdad. Exactamente. Claro. Pero sería cuestión de seguir estudiándolo y decirle a las nuevas generaciones que están ahorita, por ejemplo, en secundaria, que creen que la primera respuesta va a ser la indicada. Así es. Sería como llevar un nuevo curso. Es un paralelo un poco a las analogías que se hacen por el uso de la calculadora, después lo podemos comentar un poco más, pero se me viene más a la mente el uso del internet al inicio para buscar fuentes, ¿no? Antes era todo libros, biblioteca, sacamos las fuentes y apenas apareció internet tenías un espacio para buscar, pero también lo que encontrabas era variado, ¿no? Tenías estas páginas famosas, no sé si existían todavía, pero Rincón del Vago, monografías.com, ¿no? Que sacamos la información ahí, pero luego ya, mientras aprendemos, evolucionamos y nos ponemos críticos, decimos ya, estas no son fuentes académicas, estas no son fuentes válidas, entonces tenemos que decir ya, stop acá, esto no va, vamos a una fuente validada académica y ahí aplico mi pensamiento crítico, ¿no? Creo que esto también calza muy bien porque hay una universidad en Ohio que propone que los estudiantes ya lleven cursos sobre inteligencia artificial en las universidades. Personalmente, acá como estudiantes creemos que sería fundamental porque ya uno al día usa inteligencia artificial, incluso en trabajos académicos, hay que decirlo, para quizás redactar un pequeño texto, para buscar más información. ¿Y qué tan importante cree que sea que se eduque sobre inteligencia artificial en las universidades? Sí, Muchísimo. vital, bueno, completamente. De hecho, estamos justamente con ingeniería, debería ser la abanderada, pero no solamente como unos cursos como sueltos, sino que Claro. sea una forma en que la universidad está tomando la posta y está tratando de brindarles a los alumnos de diferentes carreras esas herramientas que van a ser parte de nuestro día a día. ¿No? Es algo que vamos a convivir sí o sí, ¿no? Y mejor si lo educamos y enseñamos un poco más. Ya depende quizás de cada orientación, cada especialidad, cómo lo puede profundizar en su industria, pero excelente. Pero mira que no necesariamente las ingenierías, porque aprender a promptear, que es el verbo, vamos a Claro, el castellanizarlo, prompt. tiene que ver con ciertas habilidades que están más vinculadas con lo que hemos dicho, el contexto, saber preguntar, Redacción. la redacción, ponerse en un rol específico, darle instrucciones claras a la IA, en este caso la inteligencia artificial generativa, para que te devuelva lo que tú quieres, ¿no? Y eso en verdad no tiene que ver con código, no tiene que ver con programación, sino con otro tipo de actividad que es en verdad bien social. Es como yo interactúo, en este caso con una tecnología, como decía, le hablas, le preguntas, entonces como tú le vayas preguntando también la respuesta, ¿no? Esto sobre todo cuando son inteligencias artificiales que están basadas en lenguaje humano, porque básicamente las inteligencias artificiales generativas utilizan nuestro código humano, ¿no? Pero si yo uso, por ejemplo, inteligencias que están vinculadas con imágenes o con videos, aparece el tema de los sesgos que tú comentas, Claro. porque hoy día todos esos contenidos que son multimedia provienen de donde se ha desarrollado la inteligencia artificial, que lamentablemente no es esta parte del mundo, sino Claro. la que está en el norte, ¿no? Entonces allí, con más criterio, hay que tener este sentimiento, este pensamiento crítico para no quedarse con las primeras devoluciones. Claro, está el hacer un buen prompt para tener Así es. información correcta. Uno, Y hacer un buen prompt, de hecho, es una de las habilidades que hoy día se recomienda en las universidades, ¿no? Se conoce como interacción con las IAs, ¿no? O el prompting hay engineer. capacitaciones, ¿no? Incluso. Claro que sí. Claro que Creo que ya entra incluso en un ámbito de programación, porque ya la inteligencia artificial tú la programas con el prompt prácticamente, con qué es lo que quieres obtener, ¿verdad? Mira, es bien interesante lo que dices porque en el fondo sí la estás programando, pero no estás usando ceros Claro. ni unos, estás usando lenguaje humano.
que es la gran revolución. Sí. Estamos hablando con nuestro código humano, el lenguaje extendido, los LAMA, ¿no? El LLM. Entonces, en verdad, sí estamos programándola, pero como humanos, ¿no? Hablando que le Seguimos estamos dando. teniendo un aporte. Muchísimo. Claro. Y vamos a seguir teniéndolo, Alison, porque estamos al comienzo de una era que probablemente vamos a parecer distópicos, ¿no? No sabemos a dónde los va a llevar, porque claro, estamos hablando de hoy día de inteligencia artificial generativa, pero hay otras inteligencias que se están desarrollando. Y va a seguir evolucionando en realidad. Muchísimo. Y nosotros tenemos que evolucionar a la par a la Tal inteligencia. cual, tal cual. Pero como estudiantes, ¿cómo podemos hacer para no quedarnos atrás en esa evolución? Pensar que no somos inservibles. A muchos de nosotros nos ha pasado de que decimos, bueno, le voy a preguntar esto a la IA, y yo no hubiese podido pensar lo que me está diciendo. Ya me ríe. Ya llegan puntos de programación, por ejemplo, con ChatGPT, donde tú puedes poner qué estudias, puedes poner cómo quieres que te responda, puedes poner qué estructura de texto tienes, y ya tú le preguntas, y según ya cada referencia que tiene, te responde Maravilloso. maravillosamente. Incluso uno ya después revisándolo, juzgándolo, viendo si tiene algún error acá, alguna referencia mal, pero ya ha evolucionado a un punto donde quizás no es un 100% perfecto, pero nos quita de alguna manera el pensamiento crítico de poder plasmarlo y estructurarlo como nosotros queremos. Hasta le puedes decir, dilo como yo lo diría, enfocar de otra supuesto, Y ya sabe el lenguaje que usamos. Y tú dices, sí podría haber dicho eso, pero no salió de mí. Exactamente. Ahí si me dejan volver a la analogía de la calculadora, cuando pasó todo este invento, la difusión y también la controversia ética, a menor escala, por supuesto, pero también el dilema era, ahora no van a saber multiplicar, sumar como lo hacían antes, ¿no? De hecho, en las generaciones pasadas multiplican muy bien, de memoria, todo en la cabeza, Sí. y ya hacia abajo, quizás con el uso de calculadora, no solamente en dispositivos físicos, sino también en el Excel, en la computadora, quizás probablemente tengamos mucho menos capacidad de matemática en la cabeza rápida, pero lo volcamos a hacerlo algo operativo rápido, ¿no? Y más bien dejamos espacio para hacer habilidades que antes no se podían hacer o que no están tan profundizadas. Tengo un ejemplo, ¿no? Multitasking, ¿no? Claro. Algo de lo que hacemos ahora. Hacemos 3 cosas al mismo tiempo y está por todos lados. Le preguntas a personas un poco de otras generaciones y les cuesta mucho más, ¿no? Se tienen que concentrar en una cosa, tranquilos, no nos pueden molestar. Es una habilidad que vamos ganando o nos vamos adaptando a lo que se va viviendo. Entonces yo diría lo mismo con la inteligencia artificial amplificado, porque el efecto es mucho más grande, ¿no? Entonces ya vamos a quizás dejar algunas cosas más operativas, la redacción, que es importantísima, pero por ahí pues se puede corregir rápidamente, traducción, por ejemplo, la programación de software, sí, no va a ser igual que antes, ¿no? Ahora podemos hacer una estructura, la podemos limpiar, la podemos hacer con mejor calidad de software, podemos ponerle la calidad de software también para controlar, pero tenemos que hacer otro tipo de programación, ¿no? Y esa programación para procesar lenguaje natural, por ejemplo, otro tipo de lenguaje. Es más complejo. Claro, Claro. evoluciona, ¿no? Entonces tenemos que también evolucionar como estudiantes, y lo que ustedes también tienen que aprender, también tienen que exigir que sea evolucionado, o sea, algo acorde a la generación que tienen que vivir con otras habilidades. Pero lo que todavía no va a pasar con la inteligencia artificial, y eso es algo que todavía hay mucha evidencia en eso, es que no tiene capacidad de autopercepción, que tiene que ver con ser crítico. Y eso es nuestro, ¿no? Entonces, como tú bien has dicho, le puedo pedir que redacte tal o cual cosa, que lo haga así, que lo haga así, pero eso está vinculado a la indicación que tú le das. Y cuanto más conoces lo que quieres que te dé, mejor la respuesta. Entonces, al final del día, sí tienes que estudiar. El punto es qué vas a estudiar, ¿no? O sea, Exacto. ¿Cómo vas a llevarlo para que te dé? exactamente. O sea, estudiar lo vamos a tener que seguir haciendo. Y creo que hasta el fin del universo y el mundo. Porque vamos a ya no es algo que se va a ir prácticamente, es algo que va a seguir avanzando. Total. El tema es sobre qué tengo que aprender y cómo voy a aprender, ¿no? Porque, por ejemplo, el rol de los maestros, ¿no? Probablemente va a tener que evolucionar, porque si ya tengo yo una inteligencia artificial que me pueda ayudar, como tú dices, a pensar algo que yo no lo pensé, probablemente es más eficiente hacerlo con la IA que con una persona. Entonces, el rol del profesor también entra en cuestionamiento. Entonces, ¿para qué tengo un profesor si lo puedo hacer con la IA? Y te lo puede explicar como tú Mejor, quieres. con tiempo, con la Sí. paciencia. Creo que para la educación, en verdad, es muy potente eso, ¿no? Pero siempre y cuando tú sepas cómo preguntarle, ¿no? Sí, tal cual. Y para complementar también un poco de tendencias laborales, definitivamente hay puestos que van a desaparecer. Pasa cada cierto tiempo, hay puestos que van a evolucionar. Estaba leyendo un poco de reportajes de tendencias del trabajo, y en estadística los ejecutivos de rango medio alto
pierden al día casi 50% del tiempo en tareas operativas, ¿no? En responder un correo, pendientes, aprobar simplemente cosas de firmas. Entonces, si todo eso ahí te lo puede hacer un agente, ¿no? Que no te va a costar un salario como te va a costar una persona, por ejemplo, es algo que tiene que evolucionar, no hay duda, ¿no? Entonces, eso sí, como dices, justamente tenemos que elegir bien las carreras, ¿no? Para seguir con este pensamiento crítico liderando esos espacios, ¿no? Y mira, es tan alucinante que hay estudios que se están haciendo acerca de que, en efecto, muchas carreras que hoy día se hacen, o oficios, que se caracterizan por ser repetitivos, por ser simples, van a desaparecer tranquilamente, ¿no? Y podríamos decirlo, ¿no? Sí. Contadores, abogados, secretarias, bibliotecarios, traductores. E incluso en Argentina, Desaparece. por ejemplo, hay ahora los recepcionistas virtuales. Así es. Ahora, esas profesiones mismas que he mencionado, si tú las sabes perfilar con el uso de la IA, pueden subir a un 60% en productividad. Exacto. Hay un estudio muy interesante que se ha hecho en Chile recientemente, han evaluado a 100 oficios y las han medido contra el uso de la inteligencia artificial y se han dado cuenta que son más productivas 60%. Sí. Es una maravilla. Sí, y también, justamente para complementar, porque me encanta lo que dices, que va alineado un poco a lo que estaba leyendo, como te digo, es esa parte operativa que se va dejando de lado y hay roles que pueden evolucionar justamente abrazando la tecnología. Claro. La siguiente parte de la evolución es yo profesional, tengo como parte de mi equipo o parte de yo como jefe un agente, ¿no? Un agente de inteligencia artificial que tiene una labor específica. La siguiente capa es yo, Hernando, tengo 3 agentes distintos, cada uno tiene un rol distinto, una perfección distinta, ¿no? Un detalle distinto de trabajo. Y si yo estoy preparado para poder hacer un trabajo así, doy un salto de calidad distinto a lo que existe actualmente en el medio, ¿no? Entonces, volviendo solamente para decirte, ¿qué deberíamos estudiar? Yo creo que debemos estudiar a entender más a la IA, Exacto. Aprender. aprender más de ella, ¿no? Conocimiento. Sobre la IA, o sea, cómo funciona, cómo le saco provecho, por Eso, dónde cómo viene. sacarle el provecho. Sí, porque va a estar allí. Pero, o sea, hay que aprender más sobre la IA. Como estudiantes, también puede llegar a ser un arma de doble filo, yo creo. Porque quizás hay muchos que van a querer aprender, querer saber utilizarla como una herramienta, pero siempre hay personas, o bueno, que van a buscar facilidad, practicidad. Y quizás en el camino pueda haber, ya no aprendes a usar la herramienta, sino que ya eres uno con la herramienta y ¿cómo podemos llegar a delimitar Vemos ese eso? riesgo de la esencia humana que le está Exactamente. perdiendo totalmente. Te devuelvo la pregunta más filosófica, ¿no? Tienes que definir entonces qué cosa es aprender, ¿no? Claro. Porque hemos hablado de aprender la tecnología, no aprender la herramienta, ¿no? Exacto. O sea, yo quiero aprender a que me dé el mejor resumen para mi curso o quiero aprender cómo en vez de leer 10 fuentes, puedo leer 100 fuentes y sacar un mejor ensayo. Claro, Eso es distinto, ¿no? Entonces creo que hacia ahí va nuestro debate, ¿no? claro. Y no creo, o sea, claro, podría pasar como tú dices que la gente aprovecha, o sea, aprende tan bien a usar la IA que, por ejemplo, puede pasar esto, que ya no, que lo hace todo la IA. Entonces la pregunta ahí es, ¿eso está mal? No creo. Sería un cuestionamiento. Es un tema ético. Claro, Entonces, es un por tema ejemplo, yo a mucha gente le digo, si estás usando IA, dilo. O sea, este documento lo he hecho con el uso de la IA. Este informe ha sido hecho con el informe de la IA. O sea, la IA es que no es que lo ha hecho completamente, Claro. porque ha estado con tus... Claro, hay una parte función. humana detrás, de todas maneras. Entonces, es un porcentaje que ha hecho la IA y otro que has hecho tú, ¿no? Pero en general creo que es bueno, ya que estamos hablando de esos temas que son más éticos, que lo digamos por 2 cosas. Primero, porque estás demostrando que eres un estudiante Claro. o un profesional evolucionado, que sabe de IA. Y número 2, porque es bueno también que la otra persona sepa que tú sabes de IA, porque ya estás dando un pasito más en tu carrera evolutiva. Sí, porque ya actualmente hay trabajos que te piden, tienes que saber usar ChatGPT, tienes que saber utilizar inteligencia artificial. Hay cursos que te brindan los trabajos para... Recién se está dando, porque hace Sí. bien, hace Hace un año será prácticamente era donde como, no puedes usar inteligencia artificial. hay personas todavía que se niegan totalmente a la inteligencia artificial. ¿Por qué cree que...? Parte de la teoría del cambio como tal, ¿no? Resistencia al cambio. Eso no hay duda, va a existir siempre. Si no, imagínense, cualquier cosa que venga nueva va a ser fácilmente utilizada, ¿no? Pero es parte un poco de la incertidumbre, el miedo que estamos viviendo y
y va a haber siempre, pero creo que eso va a ir desapareciendo conforme pasen los años y también conforme esté más claro cómo va a ser para nosotros, ¿no? Todavía estamos fase exploratoria, ¿no? Consumiendo recién de a pocos, vamos recién en el segundo año, quizás en como tipo de universidad, que estamos ya viviendo con esto en el día a día, pero recién empieza, esto tiene para largo y bastante, ¿no? Entonces ahí hay bastante por recorrer. Sí. Sí. Entonces todo es dependiendo de cómo lo usemos y a cómo vayamos junto con la IA, porque también está este riesgo de perder esa esencia humana. Como bien dicen, a las empresas es mucho mejor darle a una inteligencia artificial que haga todo esto porque va a salir más económico o incluso con todos estos pros que no tiene que lo haga una persona real. Pero ¿dónde está esa esencia? Como mencioné, me pareció interesante que en Argentina los recepcionistas ya son virtuales. ¿Dónde está esa calidez humana que antes se sentía? O incluso hay ahora parejas virtuales. Sí. ¿Dónde queda todo este? Pero mira, Alison, como ahora vamos a tener más tiempo para que la IA haga tareas rutinarias o que nos quitaban tiempo, la pregunta es qué voy a hacer con ese tiempo libre. Y probablemente ese tiempo libre me pueda servir para interactuar mejor con otro ser humano, para realmente conocer a la otra persona. Y eso también nos pone un debate interesante sobre cómo va a ser nuestro trabajo en el futuro, ¿no? Probablemente lo que va a pasar es que vamos a tener mucho tiempo libre. Entonces la gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ese tiempo libre? Probablemente, como decía, ahora sí vamos a tener tiempo para dedicarnos a nosotros, para nuestra familia, nuestros hijos, nuestros enamorados, en fin. Ese gran debate que había de que tenía que trabajar muchísimo, ya no se va a dar. Los workahólicos tal vez ya no van a morir. Ojalá. Ya no va a ser adictos al trabajo, sino adictos al tiempo libre. Sí. Y eso tiene que ver con que tú sepas usar la IA, porque si tú no sabes usar la IA, no vas a tener ese tiempo adicional para otras cosas valiosas. Sí, cierto. Maite, cuéntanos sobre proyectos tecnológicos que tengas tú. ¿Hay alguno que por ahí quisieras comentarnos? Sí, mira, actualmente estamos trabajando con 5 instituciones, está el IPAE, Empresarios por la Integridad, IPIS, Transparencia y Proética, para trabajar en una IA. Estamos construyendo un modelo de una suerte de ChatGPT que nos va a ayudar a que las próximas elecciones podamos consultarle y saber quién es quién y eventualmente cómo se van a desarrollar estos procesos electorales en un año inédito, ¿no? Porque no solamente vamos a escoger presidente y vicepresidente, sino 2 cámaras, más las regionales, más las provinciales, lo que hacen todo el año vamos a estar votando. Sí. Eso Es una elección masiva, literalmente. total. Y como ustedes han dicho, mucha gente va a votar por primera vez. Entonces le puedes preguntar a este chat que se ha creado, este chat GPT propio, sobre las elecciones, cuántas mujeres van a votar, qué candidatos hay en tal o cual zona, etcétera. Y aparte estoy trabajando en una cosa que se llama, es un sandbox de IA. ¿No? Esas capacidades que hemos mencionado, cómo las aprendemos, cómo les sacamos provecho, y bueno, estoy un poco en ese tema, ¿no? Creo que es bien importante que todos aprendamos a usar la IA. Hernando, sobre las carreras de ingeniería, quizás algo con inteligencia artificial que hayas pensado, o qué es lo que tiene para los nuevos estudiantes que se animen, ahora que hay muchos que dicen, ya la inteligencia artificial ya nos reemplazó, ya no es necesario se estudie esta. ¿Qué les puedes decir? Excelente pregunta, gracias por el espacio también. Bueno, a mí personalmente como entusiasta de la tecnología soy bien positivo en todos los temas y trato de sacar, como digo, la mejor experiencia de cada cosa. Yo me encargo actualmente de 6 carreras de ingeniería, de las cuales 3, 4 son más tecnológicas, las otras son más tradicionales, pero un poco tratando de darle justamente esa que sea transparente y transversal para las ingenierías, es el componente tecnología, ¿no? Y dentro del componente tecnología, por ejemplo, carreras como civil, para minas, sí hay un espacio para poder crear soluciones de emprendimiento tecnológico en esos campos y con inteligencia artificial. Estamos tratando de buscarle esos casos de estudio a cada uno de estos. Minería, como le digo nuevamente, si bien en temas de tecnología no somos los primeros en desarrollar, pero sí en espacios de minería, por ejemplo, que sí los somos parte importante del PBI, podemos ahí ponerle componente de tecnología y poder plantearlo. Entonces estamos tratando de que todos nuestros ingenieros tengan una capa similar de preparación, esto quizás con algunos cambios para el próximo año y que todos tengan como ese espíritu de ser ingenieros, saber de tecnología y aplicarlo al campo de estudio que cada uno vaya eligiendo, ¿no? Entonces estamos por ese lado. Llevar la inteligencia artificial correctamente, básicamente. Y
hacerlo notar en el estudio. Sí, exactamente. Sobre todo, nuevamente creo que como resumen, es un tema de habilidad, ¿no? De habilidad, de evolucionar. Y la evolución no viene solamente de los jóvenes, viene también de quien te imparta la educación. Entonces, yo quiero como meterme bastante en que sea algo de conciencia de la universidad, de las carreras que represento, pero en general de que sea solo un esfuerzo para que todos lo puedan llevar para adelante, ¿no? Y eso es bien importante porque ya que hemos hablado de escenarios distópicos, lo que sí es cierto, y eso sí lo podemos decir hoy tajantemente, es que si alguien no aprende a usar la IA, sí se va a quedar rezagado y mucho, Sí. ¿no? O sea, hablábamos antes de las brechas digitales. La brecha más fuerte que se va a dar para un ser humano, para un profesional, un estudiante es, si no sé usar la IA, me voy a quedar rezagado, realmente rezagado. Es el nuevo Internet. Así es, Sí. exactamente. Y es la nueva forma en que tú puedes decir si un país es más o menos pobre o una persona es más o menos pobre, porque el conocimiento es en verdad la riqueza de nuestros tiempos y sucede que la IA te ayuda a perfeccionar tu conocimiento. Sí, ahora justo también hablando del tema ya familiar, también para cerrar ese tema de generaciones, estaba leyendo un poco que, bueno, para nosotros todavía, los que estamos acá, nosotros estamos en proceso de aprender con la IA, ¿no? Sí. Aprender qué cosa es, mejor dicho, y cómo va a cambiar, ¿no? Pero las generaciones que nacen ahora, mis dos hijas, ellos van a aprender con la IA al costado. No van a aprender qué cosa es, sino con eso, ¿no? Es algo tan habitual como para nosotros estar conectados a un Wi-Fi. Para ellos va a ser una Inteligencia felicidad, ¿no? Entonces es bien interesante lo que se viene para adelante y hay que estar listos, ¿no? Más que ellos están bien conectados ahorita con la tecnología. Fíjate, sí. Y tiene que haber como que algo ahí porque es también peligroso de cierta manera llevar. Sí, como todo, como internet, como medio de electricidad, todas las cosas vienen con... Eso ya es súper distópico, Alison, porque incluso se habla del transhumanismo, ¿no? Sí. Que eso ya es ciencia ficción, pero, o sea, ¿qué seres humanos vamos a ser? Como tú dices, esas generaciones que nacen hoy van a nacer con la IA al costadito. Sí. Las generaciones ahora ya no se diferencian mucho, porque, por ejemplo, nosotros hemos asumido la inteligencia artificial durante nuestro proceso universitario en el que estamos. Hay universitarios que han entrado con la inteligencia artificial. Claro. Hay estudiantes de secundaria que también han aprendido recién con la IA y hay otros que están entrando a secundaria ya con la inteligencia artificial. Y también como tú dices que han nacido con la inteligencia artificial, literalmente. Claro, Exactamente. sí, súper interesante. Bueno, un último mensajito que quisieran darle a todas esas personas que quizás hoy día se encuentran preocupados por la inteligencia artificial Al inicio y por que puedan reemplazarnos como estudiantes. Y yo diría que hay dos cosas que tenemos ciertas hoy, ¿no? Uno, que no vamos a dejar nunca de aprender. Ujú. Creo que no importa la edad. Y la otra es que tenemos que aprender de la IA. Necesario. Necesario, necesario. Sí, ahí yo quizás dos ideas un poco más generales y una más puntual. La general, como humanos, tenemos que seguir evolucionando como lo dice la historia, ¿no? Y esa es parte de una gran evolución que tenemos que seguir. Entonces, por ese lado, nuestra esencia nos apunta a eso. Y lo otro, como peruanos quizás, este tema de emprendimiento que es transversal a nuestra cultura, también utilizar nuevas tecnologías, esta oportunidad que existe algo nuevo para también crear cosas, ¿no? No quedarnos siempre en consumir, sino agregarlo a nuestras carreras, a nuestras profesiones y por ahí aportar con cosas nuevas. Claro que sí. Bueno, Bastante importante. Muchas gracias por habernos acompañado, por haber resuelto nuestras Sí, dudas. gracias. Eso fue todo por este episodio. ya sabemos que la inteligencia artificial no nos puede reemplazar, pero tenemos que aprender sobre ella, tenemos que estar preparados y como estudiantes, sí o sí, tenemos que llevarla de la mano. Eso fue todo por el capítulo de hoy de Método Científica. El podcast donde el futuro no se estudia, se programa. Y ahora esperen el próximo capítulo que se vendrá sobre administración de justicia en el Perú.